Buenos días a todo el mundo. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Escuela de Caminos, al Colegio de Ingenieros de Caminos y a todas las personas que han hecho posible la celebración de estas jornadas, en donde se da la oportunidad, en especial a jóvenes investigadores, de presentar su trabajo al mundo de la empresa. Me imagino que la mayor parte de la gente que hoy está aquí ha trabajado o ha visto, tanto sea en un proyecto como en informes, cálculos realizados mediante modelos de elementos finitos. Y también me imagino que la mayoría de ustedes sabe que imponiendo o cambiando los valores de los parámetros es posible obtener el resultado que uno espera. Es por eso que es muy importante identificar los parámetros correctamente. Por eso vamos a presentar una metodología basada en el análisis inverso, en donde proponemos cómo se pueden identificar los parámetros geotécnicos. La presentación la he dividido básicamente en tres grandes bloques: una introducción, un caso práctico y la línea de trabajo. En el primer bloque definiré de forma muy breve el marco del trabajo y qué es el análisis inverso. Después presentaré un caso práctico de un túnel antiguo en donde a partir de los movimientos entre las dovelas identificaremos el valor del K0 de uno de los materiales y la rigidez de las juntas longitudinales entre dovelas. Y finalmente mostraré un poco la motivación, los objetivos y el estado del trabajo a día de hoy, así como de unas pequeñas conclusiones. Bueno, el trabajo que aquí se presenta se encuentra enmarcado dentro de la realización de una tesis doctoral dentro del Departamento de Ingeniería del Terreno, y desde el principio hemos tratado de tener en cuenta tanto el punto de vista más científico, en donde se ha estado trabajando dentro de un proyecto europeo con varias universidades, como el punto de vista más aplicado, en donde mediante convenios de colaboración se ha intentado trabajar con empresas. Básicamente porque entendemos que no debe haber una barrera entre la universidad y la empresa, sino lo que debe haber es una barrera completamente permeable que permita la transmisión de conocimiento de un lado a otro. Bueno, entrando ya en materia, voy a definir qué es el problema inverso, pero voy a empezar definiendo qué es el problema directo. Pues el problema directo es aquel que parte de una geometría y unos parámetros y lo que intenta es identificar el valor de las variables de estado, es decir, deformaciones, tensiones, desplazamientos, etcétera, etcétera. Mientras que el problema inverso es aquel que parte de una geometría y de unas medidas y lo que intenta es identificar el valor de nuestros parámetros del modelo. ¿Y por qué la importancia de identificar los parámetros? Pues básicamente porque necesitamos saber de la calidad y las características de nuestro terreno, además de poder contrastarlos con los supuestos en proyecto. Y sobre todo es muy importante acostumbrarse a trabajar con modelos conceptuales calibrados. Después, remarcar que hay una gran tradición en el campo de los túneles y las excavaciones subterráneas a la utilización de técnicas de análisis inverso. Y eso es debido básicamente al hecho de que hay una gran tradición a medir dentro del ámbito de los túneles, y segundo, por el hecho de, al ser obras lineales o grandes obras con diferentes fases constructivas, la identificación de los parámetros en un estadio inicial puede ser de gran utilidad para fases posteriores. Resumiendo, podríamos decir que el análisis inverso se reduce a la minimización de una función de este tipo, que nosotros llamamos función objetivo, en donde lo que hacemos es comparar las medidas de la instrumentación con los valores obtenidos de nuestro cálculo. El caso que voy a presentar, como he dicho, se trata de un túnel antiguo, en donde a partir de los movimientos de las juntas entre dovelas se ha intentado identificar el valor del K0 y el valor de las juntas longitudinales entre dovelas. También decir que el objetivo de presentar este caso práctico es, primero, el demostrar los diferentes pasos que se realizan cuando se está haciendo un análisis inverso, y segundo, el demostrar las limitaciones de este caso en concreto y cuáles son puntos susceptibles a mejorarse, que este último punto está directamente relacionado en lo que a día de hoy estamos trabajando. El caso de estudio se trata de un tramo de la Jubilee Line del Metro de Londres, el cual es un túnel doble de unos 1.500 metros de longitud y 4 metros de diámetro, que fue construido durante la década de los 70 mediante un escudo abierto. En la imagen de la derecha se puede ver el túnel. Está construido mediante anillos de dovelas prefabricadas, son un total de 22 dovelas por anillo, y en la imagen de la izquierda se puede ver la instrumentación que años posteriores a la construcción del túnel se instalaron para medir los desplazamientos entre dos puntos de dos dovelas adyacentes.
De ahí se identificó la excentricidad, y la excentricidad se puede entender como la distancia entre el punto inicial de contacto y el punto actual de contacto. También remarcar que como hipótesis se supuso que inicialmente el túnel era un círculo perfecto, cosa que al final se vio que no era del todo correcto. Aquí se puede ver la geometría del problema, como se puede ver los dos túneles, el túnel norte y el túnel sur. Todos los resultados que aquí se presentan son exclusivamente del túnel norte, el cual se encuentra embebido dentro de la arcilla de Londres. La diapositiva de aquí presento los parámetros más importantes del terreno y los parámetros más importantes del túnel. Destacar que el parámetro a identificar en el terreno es el valor del K0 de la arcilla de Londres, y en donde se ha supuesto un rango de valores desde 0,5 a 2, mientras que el parámetro del túnel a identificar es el valor de la rigidez de las juntas longitudinales entre dovelas. El tratamiento de las medidas de campo se hizo de esta forma siguiente: se cogieron 5 anillos no consecutivos y se extrajo un valor promedio de las excentricidades. Aquí se muestra la geometría de cómo se representó el túnel. Se representó mediante el programa comercial Plaxis en 2 dimensiones, y como se puede ver se tuvo en cuenta las 22 dovelas del revestimiento, así como de la solera del túnel. La primera fase de cálculo era la de simular la excavación del túnel en condiciones no drenadas y la imposición de una pérdida de volumen en el revestimiento del túnel de 1,4. En la siguiente fase se realizaba una fase de consolidación en donde se disipaban los excesos de presiones debido a la ejecución del túnel. Y finalmente la última fase de cálculo es la que nosotros llamamos a largo plazo, en donde se cambiaron las condiciones de túnel impermeable a túnel completamente permeable. Si nos fijamos en la imagen podemos ver cómo se ven precipitados, lo cual constata nuestra teoría de que ese túnel estaba drenando agua. Para extraer los valores de las excentricidades de nuestro cálculo, lo que hicimos fue determinar la diferencia entre el ángulo entre dovelas del túnel no deformado y el túnel ya deformado en la última fase de cálculo. La función objetivo utilizada en este caso es una función objetivo simple basada en la teoría de mínimos cuadrados, en donde se ha dividido por el canto de las dovelas para dimensionar la función objetivo. Aquí se muestran los primeros resultados, en donde sin variar el valor de K0 se ha ido variando el rango de los valores de la rigidez de las juntas longitudinales, y como podemos ver, el mínimo se encuentra en todos los casos rondando el valor de los 100.000 kN/m partido por radianes y partido por metro. Luego destacar que a partir de ese valor la función objetivo ya no es muy sensible. En el caso que lo graficamos de manera conjunta, podemos ver que el valor de la rigidez sigue estando en torno a ese valor, quizá un poco más alto, y también se puede ver que el valor del K sub 0 de las arcillas es un valor de 1,5 que cuadra con la literatura del material. Pero al graficar los valores junta a junta de las excentricidades de los anillos, vimos que los resultados obtenidos con el cálculo no se asemejaban a los obtenidos en la instrumentación. Entonces, a partir de aquí intentamos trabajar junta a junta en vez de trabajar con una rigidez igual para todas las juntas. En este caso dejamos de trabajar con medidas promedio de la instrumentación y empezamos a trabajar con un anillo concreto, en este caso 960. Y empezamos a variar la rigidez de cada junta una a una. Como se puede ver, el gráfico coincide bastante bien, pero tenemos algunos casos que no fue posible asimilar los valores medidos con los obtenidos en el cálculo. Si nos fijamos en detalle, esos valores son aquellos en donde los valores de la instrumentación y los calculados tienen signos contrarios. Esos los achacamos posiblemente a defectos durante la construcción del túnel, en donde no teníamos información. Para ver si realmente los valores de las juntas que habíamos supuesto junta a junta eran físicamente admisibles, lo que hicimos es, a partir de esta ecuación que nos relaciona la rigidez longitudinal de las juntas con el canto efectivo de las dovelas, hicimos el caso extremo de suponer que toda la dovela estaba en contacto con la otra, lo cual nos daba una rigidez de unos 35.000 kN/m partido por radianes y partido por metro, y la otra la de suponer que únicamente había contacto en la zona central debido al radio de curvatura de las dovelas, lo cual nos daba un canto efectivo de unos 55 milímetros.
lo cual nos da una cota inferior de unos 3.700 kilonewtons metro partido por radianes y partido por metro. Si nos fijamos en la tabla de los valores que se impusieron junta a junta, vemos que la mayoría de ellos están dentro de este rango, menos la junta FGH, la cual tiene un valor un poco más bajo, y las 3 juntas que veíamos que tenían signos contrarios, que fue imposible su calibración, y se supusieron como rígidas. Como conclusiones de este caso práctico, podríamos decir que el análisis inverso sistemático puede ayudar a interpretar las medidas de la instrumentación. Después, que medidas de la excentricidad son muy sensibles a cambios en la geometría. Eso lo vimos en un análisis previo que se hizo de sensibilidad, suponiendo que se dibujaba, se representaba la solera o no. Después, que se puede trabajar junta a junta. El problema es que se necesita mucha información previa, que en muchos casos no se suele tener. Y después, que defectos en la construcción inicialmente pueden influir en el patrón de los movimientos. Y lo mismo, si no se tiene información de la calidad de cómo se construyó el túnel, es muy difícil interpretarlos. Y finalmente decir que el análisis de la evolución de ciertos parámetros con el tiempo pueden ser de gran utilidad para los gestores de las infraestructuras. Como limitaciones y mejoras de este método, primero podríamos decir que en este caso se ha utilizado una función objetivo simple. También remarcar que en este caso no sería una limitación porque las medidas que se tienen son independientes entre ellas y son del mismo tipo, pero en el caso que tuviéramos medidas extraídas de instrumentación incremental o medidas de diferentes tipos de instrumentación, se debería tener una función objetivo que tenga en cuenta la estructura del error de las medidas. Después, decir también que en este caso únicamente se han probado 32 posibles soluciones, lo cual no tiene un coste computacional muy alto, ni tampoco un coste muy alto en tiempo, a lo que se refiere. Mientras que en el caso que tengamos campos muchos más grandes, es decir, campos de soluciones mucho más grandes, se debería trabajar con algoritmos de optimización para no tener que calcular todas las posibles soluciones y construir una herramienta capaz de automatizar todo el procedimiento del análisis, es decir, no tener que entrar manualmente los datos de los parámetros, calcularlos, extraerlos y compararlos con nuestra función objetivo. A partir de esos puntos vamos a presentar un poco nuestro trabajo. Básicamente la motivación es que a día de hoy hay mucha información en las obras de instrumentación y hay que utilizarla, no únicamente para hacer sistemas de alerta y decir, oye, a partir de los 5 milímetros paramos la obra y pensamos qué vamos a hacer, sino que hay que integrar esta información dentro de nuestros modelos. Y finalmente, queremos identificar el potencial de cada tipo de medida para identificar ciertos parámetros. El objetivo es el de definir una metodología para la identificación de parámetros geotécnicos en el ámbito de túneles y excavaciones. En el aspecto de la función objetivo estamos trabajando con funciones objetivos que tienen en cuenta la estructura del error. Partimos del trabajo de Alberto Ledesma de 1987. En lo que se refiere a los algoritmos de optimización, estamos diseñando un algoritmo de optimización híbrido que trabaja de forma conjunta con los algoritmos genéticos y el método del gradiente. El algoritmo genético es un algoritmo de optimización que se basa en la teoría de la evolución de las especies, que en cada generación va calculando diferentes posibles soluciones de manera paralela y a partir de la aplicación de una serie de operadores que intentan simular la reproducción de los seres humanos o seres vivos, dirige la búsqueda hacia el óptimo. Y lo bueno de estos algoritmos es que son muy robustos, intentan en gran medida evitar caerse en un mínimo local, pero son muy costosos computacionalmente. Mientras que los algoritmos basados en el método del gradiente son algoritmos muy eficientes, pero que pueden caer en mínimos locales. Por eso la idea de combinar un método muy robusto para el principio y localizar la zona donde queremos que se encuentre el mínimo y después utilizar un método más eficiente como el método basado en el método del gradiente. Después, otro de los objetivos es el de construir una herramienta que automatice todo, es decir, que nos gestione nuestro programa geotécnico con las medidas in situ y la evaluación de nuestra función objetivo para finalmente darnos el valor de nuestros parámetros. Y el último objetivo es el del diseño óptimo de la instrumentación, es decir, dónde, cómo, cuándo y qué hay que medir para identificar los parámetros. Bueno, a día de hoy estamos a punto ya de concluir nuestro programa, programado en Fortran, que de manera automática lo que nos hace, nosotros le introducimos nuestro modelo de elementos finitos, en este caso Plaxis,
le damos un rango en el que creemos que nuestro parámetro se encuentra y él de manera automática nos cambia los parámetros de nuestro modelo, los calcula, extrae los resultados de nuestro cálculo, los compara con la instrumentación, evalúa nuestra función objetivo y además va dirigiendo la búsqueda mediante el algoritmo híbrido, que combina el algoritmo genético con el método del gradiente. Y así identificar los parámetros. Como conclusión es decir que la información de la instrumentación creemos que se debe utilizar de forma dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, como he dicho antes, no hay que tener la media únicamente para hacer sistemas de alerta y decir, oye, esto se está moviendo, paramos, pensamos y a ver qué pasa. Sino, lo que hay que hacer es utilizarlos para calibrar a tiempo real nuestros modelos. Básicamente porque un modelo calibrado puede optimizar un procedimiento constructivo, con el ahorro económico que eso conlleva. Y finalmente, el de que un diseño óptimo de la instrumentación nos da mayor información de más calidad a la hora de interpretar los parámetros. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.